Bienvenidos a un nuevo episodio del programa de podcasts El viaje de Nabu, un programa dedicado al largo trayecto del conocimiento humano desde nuestros orígenes hasta el desarrollo de la inteligencia artificial, del que nos aprovecharemos para de tanto en tanto tratar de arrojar claridad sobre el paisaje tan enturbiado que se nos presenta en el día a día por los fenómenos de la desinformación y la infoxicación. Soy Enrico María Rende y esto es El viaje de Nabu. Comencemos. Hola estimados oyentes de El viaje de Nabu, bienvenidos a este segundo episodio. Hoy quiero hablaros de la edad en la que vivimos y someter a vuestra opinión la valoración que hago de ella y de la anterior. Pero no la anterior que llamamos edad moderna, es decir, la anterior a 1789, sino la anterior me refiero a la edad contemporánea. Un momento, me diréis, ¿es que estamos en una edad diferente? ¿Cómo que la anterior? ¿No se supone que vivimos en la edad contemporánea? Entre los elementos de esta compleja e intrincada ecuación que intenta describir el cambio histórico, hay dos que se presentan absolutamente indiscutibles y objetivos: el espacio y el tiempo, es decir, las distancias geográficas que separan las diferentes culturas y lo que se tarda en cubrirlas. Estas son dos realidades que han cambiado tanto a lo largo de los siglos y que están tan indisolublemente ligadas al progreso que hacen que una época no se parezca a la anterior en cuanto en ella se introduce un nuevo elemento que sea capaz de acortarlas. Y a este respecto, ninguna época anterior puede igualarse a la de hoy en día. El umbral del nuevo mundo se cruzó una vez se hubo eliminado el factor espacio-tiempo de la ecuación del progreso. El desarrollo social, el avance tecnológico y el conocimiento científico son todos procesos que han dependido siempre de la información disponible y de su accesibilidad. Pues bien, desde hace 2 décadas, o a lo sumo 3, la inmediatez con la que se puede acceder a la información existente, proceda de donde proceda en el planeta, no tiene precedentes en la historia de la humanidad y ha iniciado un proceso retroactivo y de fagocitismo fulminoso que genera aún más información. Tanto la rapidez con la que podemos acceder a los datos hoy en día como la cantidad de estos que hay disponibles es lo que marca la diferencia. Como la Revolución Francesa supuso el fin del mundo del antiguo régimen, esta era de la información le ha dado el golpe de gracia a la edad contemporánea. Y, en mi opinión, ya podemos ponerle fecha al fin de la edad contemporánea, y es el año 2017. He elegido ese año por ser el año en el que se desarrolla el primer transformador modelo de aprendizaje automático de la inteligencia artificial, invento que dará lugar a ChatGPT y otras aplicaciones tan revolucionarias. Y si la edad contemporánea ha terminado, a la nueva habría que darle un nuevo nombre. A mí se me ha ocurrido uno que creo que le va al pelo, y no sé qué opinaréis vosotros. Pueden dejarlo en los comentarios, que estaré encantado de revisarlos e incluso dedicarle un programa. El nombre, decía, que en mi opinión le viene de maravilla a la nueva era, es el de la edad de la información, o bitépoca, recurriendo al término que hace referencia a la unidad de medida de la información. Si efectivamente nuestro mundo se ha acabado y nuestros tiempos no han de volver nunca más, hay que lamentarlo. ¿Fue la edad contemporánea mejor de lo que será la bitépoca? Veamos una forma que se me ha ocurrido para medir la prosperidad de una sociedad. A mi parecer, la paz puede ser empleada como un buen indicador de que los seres humanos están haciendo un buen trabajo. Por tanto, si la edad contemporánea comienza en 1789 con la Revolución Francesa, sin contar las guerras que llevaron a nuestras naciones a luchar en otros continentes, ¿qué tal lo hemos hecho? Pues resulta que solo en suelo europeo ha habido más de 150 conflictos bélicos. Esta lista no deja a nuestro mundo en un lugar muy bueno, puesto que más de 150 guerras para una época de 228 años de duración, desde 1789 a 2017, no es un buen marcador. Y si un profesor tuviera que examinar a la edad contemporánea, en materia de paz, el suspenso sería vergonzoso. Y la palma se la llevaría el siglo XX en concreto. Empecemos por decir que solo la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, tanto juntas como por separado, han supuesto los conflictos bélicos más devastadores de toda la historia de la humanidad. Solo durante la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, murieron más de 20 millones de personas, y en la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, según los cálculos más pesimistas, murieron un total de 50 millones de personas. Juntas, pues,
la Primera y la Segunda Guerra Mundial se llevaron la friolera de 70 millones de muertos directos. Pero no son las únicas guerras que ha habido en el siglo XX. Desde principios del siglo hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 hubo 17 conflictos armados en Europa. Es decir, en esos 14 años hubo 17 guerras. Luego, en el periodo de entreguerras, es decir, en los 21 años que van desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, y solo en Europa hubo 66 conflictos armados, entre los que se encuentran, por supuesto, la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939. Pero es que, además, después de la Segunda Guerra Mundial, con sus 2 bombas atómicas como colofón, uno esperaría que el ser humano hubiera aprendido la lección, pero no. Después de esa masacre, al siglo XX aún le quedaban por sufrir otros 39 conflictos bélicos. De 1944 a 1956, las guerrillas de los estados del Báltico. De 1945 al 49, la Guerra Civil Griega. Sublevación de 1953 en Alemania Oriental. En 1956, la Revolución Húngara. Del 56 al 62, ataques esporádicos del grupo terrorista IRA en el norte de Irlanda. La Primera Guerra del Bacalao, en 1958. De 1959 a 2011, la guerra contra el terrorismo de ETA en España, en la que intervinieron fuerzas armadas españolas y francesas, la Guardia Civil, el GAL, la BVE y los guerrilleros de Cristo Rey. El golpe de Estado del 21 de abril de 1967 en Grecia. En 1968, la invasión de Checoslovaquia por tropas de la Unión Soviética, Bulgaria, Hungría, Polonia y Alemania Oriental. En 1968 a 1998, el terrorismo del IRA, el Ulster en Irlanda del Norte. De 1970 a 1984, los atentados de 11 grupos terroristas diferentes asolaron Italia, que recibía respaldo constante de la OTAN y los Estados Unidos. La rebelión del grupo Guboino en Yugoslavia en 1972. La Segunda Guerra del Bacalao en 1972 y 1973. La revolución de los claveles en Portugal y la invasión turca de Chipre en 1974. En el 75 y el 76, la Tercera Guerra del Bacalao, que enfrentó al Reino Unido contra Islandia. La Guerra de Nagorno-Karabaj entre 1988 y 1994, en la que se vieron implicados Armenia, Rusia, Grecia, Azerbaiyán, Turquía, Chechenia, Ucrania, Irán, Afganistán e Israel. En 1989, la revolución en Rumanía. En 1991, 7 conflictos bélicos, entre los que se encuentran la Guerra Civil de Georgia y la Guerra de los 10 días de Eslovenia. De 1991 a 1995, la Guerra de Croacia. En 1992, la Guerra de Transnistria, entre Rusia, Moldavia y Rumanía. De 1992 a 1993, la Primera Guerra de Georgia. De 1992 a 1995, la Guerra de Bosnia. También en 1993, enfrentamientos entre Francia y Gran Bretaña en la crisis de Cherburgo. En 1993, la crisis constitucional rusa. De 1994 a 1996, la Primera Guerra de Chechenia. En 1997, la Guerra Civil en Albania. De 1998 a 1999, la Primera Guerra de Kosovo. En 1998, la Segunda Guerra de Georgia. La Guerra de Chechenia entre el 99 y 2009 y la Guerra de Yugoslavia entre 1999 y 2001. Y el siglo XXI empezó con un estreno bélico como la Guerra de Afganistán, que fue de 2001 a 2021. Con estas notas, la verdad es que cualquier profesor suspendería la edad contemporánea en la asignatura de Progreso por la Paz. Por eso me parece irritante leer poemas o novelas que se lamentan de los tiempos modernos, apoyando sus sentimientos sobre ideas de un pasado mejor, en paz, en el que los conceptos de patria y nación eran otros, más duraderos, más respetados. Todo eso es utopía. El único periodo que aprobaría un profesor, y no con buena nota, sería el periodo del Imperio Romano que con la paz romana del año 70 al 192 después de Cristo disfrutó de casi 200 años de prosperidad y paz. Ni antes ni después de eso, nuestro mundo occidental ha visto una sola década entera de paz. Nunca. Por tanto, que se acabe este mundo nuestro en realidad no tiene por qué tomarse como algo malo. La añoranza del pasado no es sino un miedo al mundo nuevo, una falta de capacidad para la adaptación al cambio. Quizá donde esta reticencia a lo nuevo se perciba con más claridad sea en el proceso de innovación que supone la tecnología digital y que trae una ruptura con lo que se venía haciendo.
Y aquí no estaríamos hablando de los que no saben emplear la tecnología porque son demasiado mayores para comprender su uso o como para necesitarlo. Caso puesto en escena por el paradigmático corto del anciano padre que está cocinando con su hija en la cocina y está usando la tablet que ella le regaló como tabla para cortar las verduras. ¿Cuántos padres no les permiten a sus hijos tener móvil? ¿O cuántos hay que les ponen uno de última generación en las manos nada más poder ponerse en pie? Y para ambos surgen críticas y apoyos, pero son pocos los que consiguen darse cuenta de que la cuestión de fondo no ha de ser tecnología sí, tecnología no. Los móviles inteligentes, las tablets, los relojes inteligentes, las conexiones sin cables, así como los millares de aplicaciones para resolver prácticamente cualquier necesidad de nuestra vida cotidiana, deportiva o de entretenimiento, en definitiva, la tecnología digital es una realidad que ya convive con nosotros, en nuestro día a día, y las del futuro más inmediato ya están en pleno desarrollo, como la robótica y la biónica, la biotecnología y la tecnología de bioimpulso, la nanotecnología, etcétera, etcétera. Querer darle la espalda es no ya una idiotez, sino una temeridad. Cuando yo era niño, lo que realmente asustaba a los adultos eran las drogas. En el barrio de la ciudad donde pasé algunos años esporádicos de mi infancia, en las esquinas de cada acera te encontrabas con una jeringuilla, o directamente con un heroinómano chutándose en un callejón. Oíamos hablar de ello en las escuelas, en los patios de las escuelas y a las salidas de las escuelas. Cuando llegué a la adolescencia, el problema y por tanto el gran temor de los adultos seguían siendo las drogas, pero había cambiado la amenaza y de las agujas del caballo se había pasado a los porros de hachís o marihuana. Oíamos hablar de ello en los institutos, en los patios de los institutos y a las salidas de los institutos. Y cuando llegué a la madurez legal, la cocaína era el horror de todo padre para sus hijos. ¿Cómo consiguieron salvar a nuestra generación? Con conocimiento, educándonos al respecto. No estoy infiriendo con esto que el problema de las drogas haya desaparecido, ni mucho menos, pero sí que ha dejado de ser la preocupación principal y más obsesiva de los padres de nuestro mundo. Todas las épocas han tenido sus horrores que han supuesto un temor para los padres. El cuento de Caperucita Roja no es otra cosa que una narración para enseñar a las niñas del siglo XVIII a tenerle miedo a los extraños y evitar los caminos solitarios. Y todas las generaciones han aprendido a superarlos del mismo modo, con conocimiento. Lo único que hace falta para afrontar los problemas que pueden derivar y derivan de la tecnología de hoy en día es educar a nuestros jóvenes. Los antiguos griegos y romanos hablaban de la importancia de ser un ciudadano social. En la Edad Media se inculcó el valor del ciudadano cristiano. Con la época colonialista y victoriana llegó el concepto de ciudadano civilizado, para distinguir a un caballero y a una dama de los individuos menos desarrollados. Tras la Segunda Guerra Mundial y con la Declaración de los Derechos Universales, surgió el concepto de ciudadano universal y cosmopolita, la antítesis de la versión anterior. Y todas las personas que quisieron que sus hijos fuesen de aquella manera, les educaban en aquellos conceptos. Hoy en día debemos abrazar de una vez el concepto de ciudadano digital y consecuentemente educar a nuestros jóvenes al respecto. Entender que es una realidad compleja y querer conocerla en lugar de escondernos de ella es la mejor solución a todos los problemas que puedan derivar de ello. El acoso virtual o cibernético, la nomofobia, la adicción a hacerse fotos o la fobia a hacerlas, la whatsappitis, la telefonofobia, la reterofobia, la vibranxiety, el fabbing y, mi neologismo preferido, la editiovultafobia. Frente a la bitépoca, soy como un dinosaurio que observa el meteorito surcar los cielos, sabiendo que su extinción es inminente y que con él se perderán millones de años de evolución, pero que no hay nada que pueda hacer ni deba hacer para evitarlo. En cuanto al concepto de fin del mundo, creo que hay 4 tipos de personas. Las que no se atreven a cruzar la línea entre un mundo y otro, permaneciendo atrás como un Amish, la que no tiene ningún reparo en cruzar al otro lado, y lo hace con gran placer, tanto si le resulta complicado como si no, la que lo hace con facilidad, pero con cierto recelo o a disgusto, echando siempre la vista atrás. Y por último, los que crean esa línea divisoria entre un mundo y otro, los genios. Espero que te haya gustado este podcast. Si te gusta el contenido del programa, te pido que te suscribas. Al suscribirte, ya sabes, no solo recibirás notificaciones cada vez que publique un nuevo episodio, sino que también podrás acceder a contenido exclusivo.
Además, si quieres apoyar este trabajo y hacer que siga creciendo, considera unirte a nuestro Patreon. Con tu apoyo podré mejorar la calidad del podcast, traer a invitados cada vez más especiales y hacer que el viaje de Nabu llegue cada vez más lejos. Suscríbete y únete a la comunidad de Nabu hoy mismo. Gracias por ser parte de esta aventura.